Era una tarde tranquila en un pequeño pueblo rodeado de montañas y verde naturaleza. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, iluminando el cielo con tonos dorados y naranjas. Sin embargo, una sensación de inquietud flotaba en el aire, algo que, aunque muchos no podían identificar, parecía anticipar que un evento extraordinario estaba a punto de ocurrir. Era un día como cualquier otro, con la rutina habitual de los habitantes, pero, en las sombras de esa complacencia, los destinos de muchos estaban a punto de entrelazarse de manera increíblemente inusual. Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes decidió explorar las vías del tren, un lugar que a menudo era ignorado por los adultos del pueblo. Mientras caminaban y reían sin preocupaciones, uno de ellos, un chico llamado Mateo, se apartó del grupo para investigar un sonido extraño que había escuchado. Al acercarse, su corazón empezó a latir más rápido, sintiendo que algo no estaba bien. Y en un instante de horror, fue allí, en medio de las viejas traviesas de madera y el polvo del tiempo, donde sus ojos se posaron sobre una pequeña manta arrugada que se movía levemente con la brisa. Mateo, sorprendido y angustiado, se agachó rápidamente para descubrir su contenido. Al abrir la manta, se encontró, no con un objeto cualquiera, sino con un bebé, un recién nacido, prácticamente indefenso y, lo más inquietante, abandonado en un lugar peligroso, justo al borde de las vías del tren. El llanto débil del pequeño rompió el silencio, resonando como un llamado desesperado que, a pesar de su fragilidad, trajo consigo una ola de urgencia. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién podría haber cometido tal acto? La adrenalina corrió a través de Mateo, quien inmediatamente sintió que tenía que actuar. Sin pensarlo dos veces, llamó a sus amigos para que vinieran, y mientras sus voces llenaban el aire, la incredulidad comenzó a transformarse en una mezcla de miedo y determinación. Juntos, comenzaron a observar a su alrededor, buscando alguna pista, algo que pudiera explicar la presencia de ese pequeño ser en un lugar tan inhóspito. Pero lo único que encontraron fue el eco de sus propios pensamientos y el llanto que continuaba resonando, mezclándose con el sonido lejano de un tren que pasaba, creando una atmósfera de urgencia que parecía apremiarles a hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Entretanto, en la distancia, un perro vagabundo, conocido por los habitantes del pueblo, observaba la escena desde un rincón. Su mirada alerta, atenta, enfocada completamente en el bebé. Este perro, que había pasado su vida en las calles, con una historia trágica de abandono y sobrevivencia, mostró un instinto que sorprendió incluso a los más escépticos. ¿Qué haría esta criatura que había conocido el sufrimiento y la soledad, al descubrir al pequeño indefenso? A medida que los jóvenes se acercaban al bebé, una mezcla de emoción y temor se apoderaba de ellos, sin saber que el verdadero héroe de esta historia estaba por entrar en escena. Pero antes de continuar con esta increíble narración, dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. Mientras los amigos de Mateo intentaban calmar el llanto del bebé, un transeúnte, una mujer mayor que solía caminar por la zona, se percató de la conmoción. Su nombre era Doña Rosa, y siempre se había sentido atraída por el aire tranquilo del pueblo y su paisaje sosegado. Era una mujer amable, conocida por su gran corazón y por ayudar a quien lo necesitara, pero lo que vio ese día la dejó sin aliento. Al acercarse cautelosamente, sus ojos se agrandaron de sorpresa, y su mente comenzó a desenmarañar la terrible realidad de lo que estaba presenciando. Doña Rosa, con una voz temblorosa, preguntó con preocupación, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué está este bebé solo? A medida que se acercaba, el pequeño continuaba llorando, su llanto una mezcla desesperada de hambre y miedo. La mujer, sintiéndose abrumada por la situación, se agachó y rápidamente evaluó el estado del bebé, aunque aún justo al borde de las vías del tren. Doña Rosa sintió una oleada de compasión, y su instinto maternal afloró con fuerza. Pobre niño, pensaba, ¿quién pudo hacer algo así? Mientras los jóvenes compartían la angustia de la mujer, se dieron cuenta de que la situación exigía acción inmediata, no había tiempo que perder. La mujer miró a Mateo, rápido, llama a la policía, necesitamos ayuda inmediata. Con cada segundo que pasaba, el sonido distante del tren resonaba más fuerte, y la sensación de urgencia se apoderó de todos.
Al principio, los chicos estaban tan choqueados que no sabían cómo actuar, pero las palabras de doña Rosa fueron como un golpe de electricidad que les hizo movilizarse. Mateo sacó su teléfono y, entre temblores, marcó el número de emergencia. Su voz era entrecortada. Hola, necesitamos ayuda urgente. Un bebé ha sido encontrado en las vías del tren. Sí, está solo. Mientras hablaba, doña Rosa tomó al bebé en sus brazos, tratando de calmarlo con suaves arrullos, buscando confort en medio de la crisis. Todo estará bien, pequeño, no te preocupes, murmuraba, llenando el aire con una ternura que contrastaba con el caos a su alrededor. Los otros chicos, llenos de nervios, intentaban recordar si había alguien cerca, alguien que pudiera ayudar. Las voces se mezclaban en una especie de coral apremiante. Pero en medio de la incertidumbre, algo en la mirada del perro vagabundo continuaba captando la atención de doña Rosa, quien, distraída por el pequeño, apenas se dio cuenta de su presencia. Sin embargo, el perro, como los demás, necesitaba entender qué sucedía, y su instinto lo llevó a acercarse un poco más al grupo. Finalmente, la risa y el juego de la tarde se habían desvanecido, reemplazados por el eco del llanto y la preocupación. La escena con el bebé en brazos de la mujer y rodeado por los jóvenes inconscientes de su heroísmo inminente se volvió, poco a poco, un momento de unión, un punto de inflexión del que todos tomarían parte. La vida del pequeño dependía de sus acciones, y la vida de doña Rosa, así como la de Mateo y los demás, cambiaría en formas que nunca habrían imaginado. Mientras la tensión crecía, entre la angustia y la esperanza, un giro inesperado se acercaba, y el perro, observador silencioso e inquieto, se preparaba para jugar un papel crucial en esta historia que apenas comenzaba. A unos metros de distancia, el perro vagabundo, conocido por los habitantes del pueblo como Sombra, observaba con atención la escena. Era un can de tamaño mediano, con un pelaje desaliñado y manchas oscuras que parecían contar historias de una vida dura y errante. A pesar de su apariencia desgastada, en sus ojos se podía vislumbrar una inteligencia extraordinaria, un brillo profundo que hablaba de experiencias vividas. Sombra no siempre había sido un perro sin hogar. Hace años, había tenido un dueño que lo amaba, un niño que solía jugar con él en el parque. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias cambiaron, y aquel niño creció, se mudó y, tristemente, dejó atrás a su leal compañero, como si fuera un viejo juguete que ya no interesaba. Desde entonces, Sombra había aprendido a sobrevivir en las calles, escarbando entre la basura y buscando calor en las cajas de cartón. A menudo, los habitantes del pueblo lo veían deambular, algunos con una mueca de desprecio, otros con una chispa de compasión. Sin embargo, Sombra era astuto y sabía cómo moverse en su entorno, evitando el peligro y encontrando refugio en los rincones más seguros. A pesar de su vida dura, había una nobleza en su andar, una resiliencia que lo hacía especial. Aquella tarde, mientras el caos se desataba a su alrededor, la energía de Sombra cambió. Algo innato en él lo impulsó a acercarse a la escena. Era como si en lo profundo de su ser sintiera que algo importante estaba sucediendo, algo que requería su atención. Se acercó lentamente, caminando con cuidado para no asustar a doña Rosa ni a los jóvenes, pero, al mismo tiempo, su instinto lo guiaba hacia el bebé, como si ya supiera que había una conexión más allá de lo visible. A medida que observaba, Sombra recordó los momentos de su infancia, esos días en los que la risa de un niño llenaba su corazón. El llanto del pequeño resonaba en sus oídos, recordándole su propio sufrimiento, y una chispa de determinación se encendió en su interior. Era un deseo, quizás, de proteger y cuidar una vida que, al igual que él, había sido abandonada. Aunque él no podía entender del todo lo que estaba sucediendo, había un impulso irreprimible en su ser que lo hacía avanzar. Con pasos cautelosos pero seguros, cruzó el espacio que lo separaba del grupo, haciendo su presencia más evidente. Sombra, a pesar de tener su propia historia de dolor y abandono, poseía un inmenso corazón que latía con fuerza. Había presenciado el sufrimiento en el alma de otros perros en situaciones similares, pero la conexión con el bebé era diferente. Era un llamado que su instinto canino no podía ignorar. Se acercó al llanto, moviendo su cola, no con la intención de jugar,
sino con una devoción innata para consolar y proteger. Mientras observaba a doña Rosa, notó su angustia y el amor que brotaba de ella. Era un amor que él conocía, un amor que había perdido, y en ese momento, decidió que no permitiría que ese pequeño sufriera como él lo había hecho. Un impulso fuerte y profundo lo empujó a sentarse cerca de ellos, manteniendo una distancia prudente pero mostrando, a su manera, que estaba allí para ofrecer su apoyo. Su mirada se centró en el bebé, y cuando sus ojos se encontraron, algo mágico ocurrió, un instante en el que ambos se entendieron sin necesidad de palabras. El perro vagabundo, que había enfrentado tantas adversidades, se estaba preparando para cumplir un propósito mayor. En su corazón, Sombra sentía que esta era su oportunidad de redención. No solo para él, sino para el pequeño que ahora se encontraba bajo el cálido abrigo de doña Rosa. Ante el murmullo de la multitud y el sonido sordo de un tren que se acercaba, el futuro no estaba claro, pero Sombra estaba decidido a estar a la altura de las circunstancias, listo para hacer lo que fuera necesario. Sombra, con su espíritu indomable y su corazón lleno de amor, había estado vagando por el pueblo durante semanas antes de ese día fatídico. Cada jornada era una lucha constante, buscando comida, esquivando el tráfico y permaneciendo siempre alerta. Sin embargo, había algo especial en esta zona, un rincón del pueblo que a menudo le parecía un refugio. La ruta del tren, aunque peligrosa, se había convertido en su hogar temporal. Allí, las sombras de los trenes que pasaban le ofrecían un lugar fresco donde descansar durante las calurosas tardes de verano y, a veces, las familias se sentaban al borde de las vías, compartiendo risas y comidas que Sombra, desde una distancia prudente, anhelaba alcanzar. A medida que pasaban los días, se volvió más cauteloso y observador, tratando de captar los fragmentos de alegría que lo rodeaban, pero también las tristezas que la vida conllevaba. Había algo en la conexión de los humanos entre ellos que lo hacía querer acercarse, un vínculo que anhelaba, quizás porque había sido privado de ello durante tanto tiempo. Sin embargo, mantenía su distancia, reacia a dejar atrás su vida de vagabundo. Esa tarde en particular, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Sombra salió a explorar, impulsado por un instinto que no podía ignorar, como si el universo conspirara para guiarlo hacia algo asombroso. Mientras se movía por la zona, pasó junto a un grupo de niños que jugaban en el parque. Sus risas le traían recuerdos lejanos, y un profundo anhelo lo invadió. Recordó los días en que tenía un niño que jugaba con él, lanzándole una pelota, corriendo juntos bajo el sol. No obstante, el eco de esos recuerdos también lo llenó de tristeza, una mezcla que lo empujaba a seguir adelante. Con un suave movimiento de su cola, se alejó de la bulliciosa escena, buscando un área más tranquila donde pudiera pensar. Fue entonces que escuchó un sonido, un llanto distante que rompía la monotonía del día. Sombra levantó la cabeza, sus orejas puntiagudas se aguzaron y su instinto interno lo llevó a investigar. El llanto continuaba, débil pero persistente, resonando en el aire de una forma que despertó algo profundo dentro de él. En su interior, sentía que algo no estaba bien, como si el universo le estuviera enviando una señal. Con el corazón acelerado, siguió el sonido, atravesando caminos polvorientos y esquivando ramas que se interponían en su camino. Al seguir el llanto, llegó a las vías del tren, donde el ambiente era sombrío pero cargado de expectativa. La luz del sol se desvanecía y las sombras se alargaban ominosamente, pero Sombra fue atraído por aquel sonido angustiante. Se movió sigilosamente, con el sentido del peligro siempre presente. Una vez más, el llanto resonó, y ahora sabía que estaba cerca. Sus patas ligeras lo llevaron más allá de las viejas traviesas de madera, y allí, a medida que se adentraba en la escena, vio un grupo de personas alrededor de algo que lo hizo detenerse en seco. La curiosidad y la preocupación se entrelazaron en su mente. Sombra se acercó con cautela, confiando en su instinto, su corazón palpitando con fuerza mientras se abría paso entre la multitud. Su presencia no pasó desapercibida, pero el foco de atención estaba puesto en el bebé. Mientras los humanos hablaban y se afanaban, el llanto se hacía más fuerte, pero Sombra notó que todos estaban demasiado confundidos para actuar eficazmente.
Fue un instante mágico cuando sus ojos se encontraron con los del bebé. En ese momento, había una conexión que iba más allá de las palabras, un entendimiento silencioso. El instinto protector que lo había guiado hasta allí se intensificó. Sombra sabía que tenía que estar presente, que debía actuar en la medida de sus posibilidades. Sin pensarlo dos veces, se acercó más a la escena, su pelaje maltratado resonando con la determinación que brotaba de su ser. Aquel momento decisivo, al observar el terror y la angustia en los rostros de los jóvenes y doña Rosa, Sombra recordó su propia lucha, su propio pasado de abandono y sufrimiento. Era un reflejo de sí mismo en aquel pequeño ser, y en su corazón, un propósito comenzó a nacer. Sin modo de hablar y sin poder explicar su deseo inquebrantable de proteger, se sentó a un lado del grupo, los ojos fijos en el bebé mientras su cola se movía de un lado a otro, mostraba su intención de estar ahí, no solo como un espectador, sino como un guardián que, por fin, podía desempeñar un papel fundamental en la historia que se estaba desarrollando ante él. La multitud comenzó a distraerse, ansiosos por averiguar cómo ayudar a ese bebé que seguía llorando, mientras que Sombra, con su instinto canino, supo que debía estar más allá de los miedos de la humanidad, acercarse con ternura. Así, el vagabundo, una criatura marginada y solitaria, se convirtió en el símbolo de la esperanza en medio de la tormenta. Y era ese mismo instinto protector el que iba a llevarlo a convertirse en el héroe que nadie había imaginado, aquel que cambiaría el rumbo de las vidas de todos los involucrados en este dramático acontecimiento. Sombra, sintiendo la intensa conexión con el bebé, se acercó un poco más, con movimientos suaves y cuidadosos, como si cada paso lo llevara más cerca de su nuevo propósito. El llanto del pequeño resonaba en sus oídos, y con cada nota desgarradora, su instinto natural de protección se activaba. Él sabía que debía cuidar de aquel indefenso ser, así que, con gran ternura, inclinó su cuerpo hacia el bebé, tratando de ofrecer consuelo. La atmósfera estaba cargada de emociones, y, en medio de la confusión, Sombra se convirtió en un baluarte de calma. Al acercarse, el bebé, instintivamente, dejó de llorar un instante, atraído por la presencia cálida y reconfortante del perro. Mientras doña Rosa seguía intentando calmar al pequeño, poco a poco, Sombra se fue posando a su lado, procurando que su figura robusta interfiriera, en cierta manera, con el caos alrededor. Su respiración se volvió pausada y profunda, y en su mirada, se podía ver una chispa de comprensión, entendiendo que su tarea era proteger al bebé a toda costa. Levemente, comenzó a dar pequeñas lamidas en la mano del niño, como un acto de cariño y cuidado. Aquella acción impulsó a doña Rosa a sonreír en medio de la angustia, sintiendo que no estaban solos, que allí había un espíritu que compartía su carga. Consolidando esa conexión, Sombra se posicionó de tal manera que formó un pequeño círculo alrededor del niño, manteniendo su cuerpo entre el bebé y el camino por donde se acercaban los trenes. Era como si, en su mente, hubiera comprendido que su misión abarcaba mucho más que solo estar presente. Mientras la multitud dispersa seguía ocupada y los trenes pasaban, el perro parecía sintonizar con los ruidos de la vida cotidiana, rebajando la tensión que impregnaba el ambiente con su calma. En cada paso firme y en cada ladrido tenue, Sombra hacía evidente que iba a interponerse ante cualquier amenaza que pudiera surgir. Los trenes sonaban a lo lejos, y cada vez que uno se aproximaba, Sombra se mantenía alerta, con orejas erguidas y un espíritu vigilante, cuidando a su nuevo amigo en medio del ruido ensordecedor. Si bien era un perro vagabundo, esa tarde había renacido en él un sentido de pertenencia, como si por fin encontrara su lugar en el mundo. A medida que pasaban los minutos, una calma misteriosa se apoderaba de la escena, como si la existencia de Sombra interrumpiera la ansiedad superficial que todos sentían. Era el abrazo protector de un perro que había conocido el dolor, ahora listo para barrer cualquier sombra de peligro. El tiempo parecía moverse lentamente mientras Sombra seguía ofreciendo su calor, su aliento suave, guiado por su instinto maternal canino. Algunas personas comenzaron a acercarse al grupo, atraídas por la curiosidad, buscando entender lo que sucedía, y Sombra, cada vez más decidido, elevaba su presencia, bajando la cabeza para mirar tiernamente al pequeño, como si le dijera que todo iba a estar bien.
Era un acto inconsciente, un reflejo de la ternura que había brotado de su corazón atormentado, y la conexión que comenzaba a formarse no solo lo llenaba de paz a él, sino también a todos los presentes. A medida que la multitud crecía y la tensión en el aire persistía, Sombra comenzó a ladrar, no con furia, sino con una voz que resonaba como una advertencia. Con un tono bajo y resonante, advirtió a aquellos que se acercaban demasiado. Era su forma de reafirmar su rol protector, y mientras lo hacía, observaba a su alrededor con mirada feroz pero a la vez compasiva, transmitiendo un mensaje claro: nadie se acercaría al bebé. Ese pequeño guardián que había sido olvidado, ahora se había convertido en el héroe de esta historia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede venir de las criaturas más inesperadas. A cada momento que pasaba, sin embargo, Sombra también sentía la presión en su pecho, como un recordatorio de su propia supervivencia. Había aprendido a cuidar de sí mismo en el fragor de la lucha por la vida, y ahora se había comprometido a cuidar del pequeño, enfrentándose a cualquier desafío que pudiera surgir. Mientras el llanto iba disminuyendo y el ambiente comenzaba a calmarse gracias a la influencia de este perrito noble, Sombra permanecía firme y decidido. Tenía una misión, un deseo de no solo proteger, sino de ser un faro de esperanza en la vida de aquel bebé. En un acto de profunda conexión, cuando el tren pasó, Sombra se abalanzó suavemente hacia el bebé para cubrirlo con su cuerpo, como un escudo protector. El ruido y la intensidad del momento resonaron en los corazones de todos, pero Sombra permanecía firme, mostrando que la valentía no siempre proviene de la fuerza física, sino también de un amor inquebrantable. La multitud, al observar aquel instante, se sintió conmovida. Finalmente, entendieron que no solo era un perro vagabundo, sino un verdadero héroe que había decidido tomar bajo su protección a un ser tan vulnerable, y en aquel punto culminante, la historia se estaba transformando para ambos, entre la vida y la muerte, entre el dolor y el amor. Mientras Sombra protegía al bebé, la tensión en el ambiente se intensificó. Doña Rosa, aún abrazando al pequeño, empezó a sentir que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La sirena de la policía resonó en la distancia, acercándose como un eco de esperanza, y los jóvenes alrededor comenzaron a murmurar entre sí, sintiendo que algo pronto cambiaría. El llanto del pequeño, ahora más suave gracias a la calidez del perro vagabundo, resonaba en sus corazones, y cada segundo contaba. Con cada sonido de motor, de coches acercándose, la ansiedad de Doña Rosa creció, pero al mismo tiempo, su fe en que el rescate estaba cerca aumentó. Finalmente, llegaron 2 agentes de policía, pero su apariencia profesional pronto se tornó en preocupación al ver la escena delicada. ¿Qué ha pasado aquí?, como preguntaron con voces firmes pero amables, observando a Sombra, quien seguía atento y protector junto al bebé. Sin embargo, la imposibilidad de acercarse inmediatamente al pequeño creaba un desafío. Era evidente que un enfoque cuidadoso era necesario. No podemos apresurarnos, comentó uno de los policías a su compañero, no sabemos cuánta angustia ha sufrido este bebé. Al observar la conexión entre el perro y el niño, uno de los agentes tuvo una idea. Mientras Doña Rosa y los jóvenes compartían la situación angustiante que habían encontrado, el segundo agente se acercó lentamente a Sombra, moviendo una mano en señal de tranquilidad. «Hola, amigo», dijo suavemente, «voy a ayudarte a cuidar a este pequeño. Solo necesito que te quedes a su lado, ¿sí?». Con cada movimiento, el agente mostró respeto, entendiendo que Sombra no era solo un perro cualquiera, sino un guardián que estaba cumpliendo su misión. Para su sorpresa, Sombra, al escuchar esa voz cálida, pareció relajarse ligeramente, manteniendo su mirada fija en el bebé. El otro agente, observando a Sombra, decidió que la mejor opción era usar su intuición. Con cautela, empezó a acercarse, tratando de no asustar a Sombra, quien seguía alerta a cada movimiento. «Solo quiero asegurarme de que este bebé esté bien», explicó el agente. Mientras el perro se movía ligeramente, acercándose más al bebé en un gesto instintivo de protección y cariño, el grupo de personas que rodeaba la escena contuvo la respiración.
La atmósfera continuaba sobrecargada de emoción, y los corazones de todos estaban entrelazados en un deseo ardiente por salvar a aquel pequeño ser. El agente, reconociendo el vínculo que ya se había creado, sacó una manta de su vehículo y se acercó a doña Rosa. «Voy a necesitar que me pase al bebé en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo, pero primero tenemos que asegurar que él se sienta cómodo y protegido», le dijo, refiriéndose al perro. Al ver la disposición de Sombra, quien estaba más calmado, la mujer sonrió, sintiendo que al menos el peligro inmediato había cedido un poco. Era un momento decisivo, un pequeño respiro en medio de la tormenta. Con paciencia y comprensión, el agente se agachó un poco más para acercarse. «Vamos, amigo, solo estamos aquí para ayudar», dijo, hablando suavemente mientras extendía una mano hacia Sombra, quien olfateó con curiosidad y cautela, antes de permitir que el agente llegara más cerca. En ese momento, la multitud se convirtió en un mar de miradas expectantes, cada una esperando ver una solución, un momento de esperanza. Sombra, sintiendo el gesto amable del oficial, se apartó suavemente, permitiendo que el agente tomara lugar junto a doña Rosa. La mujer, aún acariciando al bebé, notó cómo Sombra se movía hacia un lado, como si entendiera que la ayuda había llegado. Los dos agentes trabajaron en conjunto, moviéndose con cautela para llevar al bebé a un lugar más seguro, lejos de las vías del tren. Doña Rosa, aún con el corazón latiendo fuerte, miró cómo el policía llevó suavemente al bebé, arropándolo con la manta. «Todo estará bien, pequeño», le susurró, al mismo tiempo que Sombra permanecía a su lado, mostrando una devoción inquebrantable. Mientras el primer agente sostenía a voltear al pequeño para asegurarle cariño, el otro se encargaría de dar instrucciones a la creciente multitud para que no se acercaran demasiado. «Vamos, todos, debemos crear espacio», dijo, y aunque muchos estaban ansiosos por ver al bebé, sabían que era mejor seguir instrucciones. El sonido de la policía llegando había atraído la atención de más personas, y aunque algunos querían ayudar, era evidente que había protocolos que seguir. Poco a poco, la multitud se dispersó, permitiendo que los agentes trabajaran con calma. A medida que el agente terminó de envolver al bebé, miró a Sombra, quien todavía estaba presente, dándole a entender que su labor no había terminado. «Gracias por cuidar de este pequeño», dijo, con voz llena de gratitud y sincera admiración hacia el perro. Aquel perro que había rescatado a un niño en su momento de mayor necesidad. «Nosotros también lo haremos». Con ese gesto de reconocimiento, un lazo simbólico surgió entre el agente y Sombra, el cual parecía haberse transformado en el héroe de ese cuento, su espíritu vigoroso brillando en la penumbra. Mientras se llevaban al bebé, la valiente decisión de Sombra no pasó desapercibida por el grupo que miraba, y una ola de esperanza arqueó sus corazones. Todos sabían que este rescate era el principio de una historia diferente, una que no solo involucraba la vida del niño, sino la de Sombra, quien había tomado el papel de protector, como si su naturaleza le hubiera dictado que estaba destinado a ser parte de este momento crucial. Al final del día, representaba mucho más que solo un perro vagabundo, ahora, era un símbolo de resiliencia y amor. Los momentos posteriores al rescate del bebé comenzaron a transformarse en una oleada de emoción y asombro que recorrió el pequeño pueblo. La noticia corrió como la pólvora, y pronto, tanto los conocidos como los extraños empezaron a dialogar sobre la valentía del perro vagabundo, Sombra, quien había jugado un papel crucial en salvar la vida del pequeño. Redes sociales, grupos comunitarios y hasta el boca a boca hicieron que la historia cobrase cada vez más fuerza. Aquella misma noche, un canal de televisión local hizo un reportaje especial, cubriendo el acontecimiento desde el principio hasta el final, logrando captar la atención de una audiencia mucho más amplia de lo que se había imaginado. La conmoción alcanzó su punto máximo cuando los ciudadanos comenzaron a hacer vigas y organizaciones benéficas para ayudar a Sombra, el héroe que había encarnado la lucha por la vida. Pronto, las donaciones se comenzaron a acumular, y diversos grupos comunitarios ofrecieron su apoyo para garantizar que el perro recibiera la atención veterinaria necesaria. Las redes sociales se llenaron de imágenes conmovedoras, donde Sombra posaba junto al bebé rescatado, recibiendo cariño y reconocimiento.
Las palabras héroe canino se hicieron eco en cada rincón de la comunidad, y la gente empezó a compartir su propia conexión con Sombra, recordando momentos en los que se cruzaron con él en las calles, haciendo que su historia se entrelazara con la de muchos otros. Esas primeras horas después del rescate formaron un círculo de diálogo entre los medios de comunicación y la ciudadanía. La atención mediática no solo se enfocó en la valentía de Sombra, sino también en la situación del bebé, quien fue llevado a un hospital para recibir atención médica y asegurarse de que estuviese a salvo. Las entrevistas con Doña Rosa y los jóvenes que habían estado presentes en el rescate también comenzaron a surgir como piezas clave de esta narración. Cada voz, cada historia, añadía capas a un relato que resonaba profundamente en el corazón de la gente. Las entrevistas estaban llenas de admiración y gratitud por un acto desinteresado que simbolizaba la pura esencia de lo que significa ser un héroe. Además, la comunidad se movilizó rápidamente para organizar una campaña de concienciación sobre el bienestar animal y la importancia de brindar atención a los animales en situaciones vulnerables. Muchos comenzaron a preguntarse cómo era posible que un perro tan noble se hubiera visto obligado a vagar por las calles. La conexión entre Sombra y el bebé despertó en las personas la necesidad de hacer algo, de tomar acción. Las redes sociales se convirtieron en plataformas para compartir mensajes de amor hacia los animales y de lucha por sus derechos, llevando a que varios refugios en la zona empezaran a recibir un aumento significativo de adopciones y donaciones. Mientras tanto, el impacto emocional también llegó a las figuras públicas, quienes no tardaron en expresar su admiración. Un conocido influencer animalista compartió la historia de Sombra, llamando a la acción a sus millones de seguidores. Los hashtags #HéroeSombra y #Cuidado Animal se viralizaron, y la historia del perro vagabundo fue compartida en múltiples plataformas, cruzando fronteras y llegando a ser parte de un movimiento mucho más grande que el mismo pueblo. La narrativa no solo se centraba en la valentía de un perro, sino también en la solidaridad de una comunidad que se unió para hacer algo bueno en respuesta a una tragedia. El impacto que Sombra tuvo en el pueblo se extendió, y con el tiempo, la historia fue creciendo hasta convertirse en un recordatorio constante de la bondad que puede surgir en momentos de crisis. Las generaciones venideras oirían hablar del perro que rescató a un bebé en las vías del tren, y la comunidad se sentía inspirada a mantener viva su memoria, recordando que, en ocasiones, los héroes se encuentran donde menos se espera. A medida que las cámaras continuaban capturando cada momento, el amor por Sombra se cultivaba, creando un legado que perduraría en el tiempo, una celebración de la vida, no solo para el bebé rescatado, sino también para aquel perro que alguna vez fue solitario, pero que ahora había encontrado su propósito. La comunidad, conmovida por la acción valiente de Sombra, comenzó a reorganizar su visión hacia los animales abandonados y la importancia de proteger a aquellos que no pueden defenderse. En los días siguientes al rescate, se formaron grupos de voluntarios, decididos a concienciar a otros sobre la necesidad de adoptar y cuidar a los animales necesitados. Las calles, que antes eran solo un fondo para las rutinas diarias, se convirtieron en el escenario de una transformación significativa, impulsada por la heroica actuación de un perro que había luchado solo por tanto tiempo. El eco de su valentía resonó tanto que incluso los más escépticos empezaron a considerar cómo sus propias acciones podían contribuir al bienestar de la comunidad animal. La tienda de mascotas local decidió organizar una campaña de recaudación de fondos en honor a Sombra, donde donaron parte de sus ganancias para ayudar a refugios en la zona. Las redes sociales se inundaron de imágenes de las alegrías de las mascotas, mientras los habitantes del pueblo comenzaron a compartir historias sobre el amor y la conexión con sus propios animales. Se llevó a cabo un evento en el Parque Central, donde familias enteras asistieron con sus mascotas, celebrando no solo la vida de Sombra, sino también un nuevo compromiso hacia la adopción y el cuidado responsable de los animales. La atmósfera se respiraba llena de alegría y esperanza, como si una esfera de energía positiva hubiera envuelto a todos, y cada perro que ladraba resonaba con el eco de la nobleza de Sombra. Desde las escuelas hasta los hogares, el relato del perro heroico inspiró a los niños a aprender sobre el cuidado animal, incitándolos a participar en campañas de adopción durante una semana de sensibilización que se organizó en el pueblo.
Los más pequeños crearon dibujos que representaban a Sombra y su valiente acción, compartiéndolos con orgullo en sus aulas, generando diálogos sobre la importancia de ser amables no solo con los humanos, sino con todos los seres vivos. Las maestras comenzaban a incluir temas sobre responsabilidad y compasión en su currículum, fomentando una nueva generación de jóvenes que llevarían el legado de Sombra en sus corazones. Las autoridades locales, al verse inspiradas por la magnitud de la historia, decidieron tomar cartas en el asunto. Proclamaron un día anual en honor a los animales rescatados, donde se reconocería no solo el acto de Sombra, sino también las delicias de tantos otros animales que merecían un hogar. Este día se convertiría en una oportunidad para recaudar fondos, difundir información sobre refugios y promover la adopción, resaltando que el amor y la compasión no tenían barreras. La resonancia de esta iniciativa atrajo incluso la atención de organizaciones de derechos de los animales, quienes se ofrecieron a colaborar en la organización del evento, brindando sus recursos y expertos para maximizar el impacto. A medida que la comunidad continuaba unida en este esfuerzo colectivo, comenzaron a surgir historias emocionales de otros perros y gatos rescatados, creando un poderoso sentido de identidad compartida. Las narrativas de estos animales vincularon a las personas, recordándoles la fuerza de la comunidad y el poder de unirse por una causa mayor. Las paredes de las casas y las calles ahora se llenaban de carteles coloridos que invitaban a todos a participar en la lucha por los derechos de los animales y la importancia de la adopción, resonando en los corazones de aquellos que a menudo habían pasado por alto la realidad de los animales en situación de calle. Sombra, a pesar de ser un perro vagabundo que buscó la protección de un bebé, se había convertido en un emblema para todos, ejemplificando lo que uno puede lograr cuando se es guiado por el amor incondicional. En cada rincón del pueblo, la gente empezaba a mirar a los animales de una manera diferente, recordando la lucha y el sacrificio que muchos de ellos enfrentan a diario. Al recordar la valentía de Sombra, muchos comenzaron a actuar en su propia vida, abrazando la conexión entre humanidad y animalidad, poniendo en evidencia que cada pequeña acción cuenta en la lucha por un futuro donde todos los seres vivos puedan coexistir y prosperar. La historia de Sombra y el bebé rescatado va más allá de un simple acontecimiento que conmocionó a un pequeño pueblo. Este relato se convierte en un reflejo profundo de la relación entre los seres humanos y los animales, destacando la increíble capacidad que tienen los animales para sentir y actuar de manera instintiva ante el sufrimiento de otros. La valentía de Sombra, un perro que había conocido el dolor y el abandono, ejemplifica cómo incluso aquellos que parecen haber sido olvidados o marginados pueden convertirse en fuentes de esperanza y amor. A menudo, los animales están en situaciones difíciles debido a las decisiones de los humanos, pero cuando tienen la oportunidad de demostrar su lealtad y coraje, nos recuerdan que el amor no conoce barreras. Además, la reacción de la comunidad al rescate del bebé es una poderosa declaración sobre el potencial que todos tenemos para conectarnos con el sufrimiento ajeno, ya sea humano o animal. El impulso de actuar, de unirse por una causa común, resuena fuertemente en la narrativa. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestros momentos más oscuros, la compasión puede emerger de las formas más inesperadas. Las vidas de Sombra y del bebé se entrelazan no solo por las circunstancias del rescate, sino porque ambos representan el anhelo fundamental de ser amados y protegidos. A través de su conexión, la comunidad encontró un renovado sentido de propósito. Era un llamado a la acción, una oportunidad para cambiar la narrativa de abandono a la de comunidad y cuidado compartido. El legado que deja Sombra también invita a repensar la forma en que valoramos a los animales en nuestra sociedad. A menudo, los perros y otros animales son considerados simplemente como mascotas o guardias, sin que se reconozca el inmenso potencial emocional y la inteligencia que poseen. La historia de Sombra nos recuerda que ellos son seres sintientes que merecen el mismo respeto y compasión que otorgamos a nuestros semejantes. Cada individuo, sin importar su especie, tiene su propia historia y lucha, así como su derecho a ser tratado con dignidad. La comunidad, al unirse en apoyo a Sombra, se convierte en un ejemplo viviente de cómo la empatía hacia los animales no solo transforma vidas individuales, sino que también puede generar un cambio profundo en el tejido social que nos une.
Al abrir las puertas hacia un futuro donde el bienestar animal se convierte en una prioridad, la historia de Sombra y el bebé rescatado nos brinda una lección sobre la responsabilidad que tenemos como miembros de una comunidad. Hace falta reconocer que nuestros actos, por pequeños que sean, tienen el poder de crear un impacto significativo en la sociedad en general. Esta conexión no se limita a rescatar a un perro o un gato, va más allá, abarcando la promoción de la adopción y el cuidado de los animales, así como la creación de un entorno donde cada ser vivo pueda coexistir con amor y respeto. Por último, el impacto que Sombra tuvo en la vida del bebé y en su comunidad es una prueba de que el amor trasciende barreras. La historia resuena en cada rincón del pueblo, y la acción desinteresada del perro, al proteger y cuidar a un ser tan vulnerable, ilumina la importancia de construir relaciones significativas entre humanos y animales. Al final del día, Sombra nos muestra que el verdadero heroísmo radica en actuar con bondad en momentos de crisis, y que el vínculo que formamos con aquellos que nos rodean, sin importar en qué forma se encuentren, puede cambiar el destino de muchos. A medida que cerramos esta conmovedora historia de valentía y redención, es esencial reflexionar sobre el profundo impacto que puede tener un acto desinteresado. Sombra, el perro vagabundo que ha mostrado su lealtad y compasión al proteger a un bebé abandonado, nos recuerda que todos podemos ser héroes en nuestras propias vidas. En los momentos más inesperados, incluso aquellos que han sido olvidados pueden encontrar su propósito, y sus acciones pueden inspirar a todo un pueblo a unirse por una causa noble. La comunidad que rodeó a Sombra y al bebé no solo está unida por este singular evento, sino que también han rescatado la esencia de la humanidad, cuidar de los demás, sin importar las circunstancias. Ahora bien, si esta impactante historia ha despertado algo en ti, si has sentido la fuerza de la conexión entre humanos y animales, y si crees que cada pequeño gesto puede marcar la diferencia, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este canal para más historias inspiradoras como esta. Cada like y cada suscripción nos impulsa a seguir compartiendo relatos que nos llenan de esperanza y amor. Así que, si deseas que algo bueno te ocurra pronto, dale like al video. Cada acción cuenta, y juntos, podemos crear un espacio donde el amor y la compasión triunfen sobre la adversidad. Recuerda, tú también puedes ser parte de esta hermosa narrativa de vida y esperanza. Únete a nosotros en este viaje y cambiemos el mundo, un corazón a la vez.